saludo a la iglesia preciosa de Jesucristo, a los santos que están en este nuevo lugar en el tiempo, aquí en Medellín. Queremos comenzar con una nueva relación, la que siempre ha existido, la que siempre hemos tenido con Jesucristo, pero a través de la palabra de gracia, a través del Evangelio, aquí en tu espíritu, en tu mente, aún en tu ego, para que empecemos a determinar y a tomar unas decisiones que nos van a complementar esta vida terrenal que aparentemente es pesada, o que aparentemente tiene un conflicto. Y digo aparentemente porque es una ilusión. Entonces, a través de la palabra de gracia, la visión de Jesucristo, vamos a entender nuestra propia naturaleza, vamos a activarla, vamos a utilizar estos medios, vamos a utilizar la voz del Espíritu Santo en nuestra mente para que logremos activar, como lo dije antes, la naturaleza divina. Resulta que esto se trata de ti, la palabra de gracia, como lo hemos evidenciado a través de esta página, a través de estos medios audiovisuales. Y queremos comenzar con la visión de Jesucristo en Gálatas capítulo 6, versículo 15. Y quiero enfatizar lo siguiente: la palabra de Dios no está fraccionada, la palabra de Dios no está separada. La palabra de Dios, su idea de Jesucristo, es una experiencia de vida en tu espíritu, que se evidencia, que se manifiesta, que da unos frutos, que produce unos dones. La palabra de Dios es una experiencia que, como la vamos a tomar aquí textualmente, en tu mente, vuelvo y te lo digo, es una experiencia de vida en tu rol de hombre, de mujer, de niño, de ser humano, de esposo, de esposa, de simplemente una persona que fue elegida, que fue llamada para escuchar su posición, su naturaleza divina. Y quiero comenzar con lo que al principio enfatizamos, Gálatas capítulo 6, versículo 15. A los galatianos se les mostró esta enseñanza maravillosa, que en Jesucristo ni la incircuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino una nueva creación, recuérdalo, de manera que si alguno está en Cristo, esto es muy importante, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las relaciones de las memorias pasadas ya no son más. Recuerda también que la palabra de Jesucristo dice que nueva es cada mañana e inmutable su fidelidad. Él es el que permanece con un pensamiento real. Él es el que siempre está ahí en toda tu experiencia terrenal. Jesucristo, el Espíritu que da testimonio a tu espíritu de que tú eres el Hijo, no de que tú eres un ser humano. Tú eres hijo por el Espíritu, por la simiente, por la palabra, por la visión de Cristo, por el nuevo pacto. Ministros competentes, no de la letra, no de la religión, no del concepto, no del intelecto, sino del Espíritu. Más adelante vamos a mirar cómo tú estás incluido dentro de la mente de Cristo, porque tenemos la mente de Cristo. Aquí en el Nuevo Testamento se enfatiza mucho la mente de Cristo. Tengamos un mismo sentir, un mismo parecer y un mismo pensar, de manera que ya no piensas tú, mas piensa Cristo en ti. Y lo que aún piensas, sea en la carne, sea en tu alma, sea en el ego, en tu pensamiento conceptual, lo piensas en la fe del Hijo de Dios, que te amó y te reconcilió. Cuando tú entiendes y reconoces que eres reconciliado con Dios, entonces tú no tienes juicios de condenación, tú no tienes juicios de separación para querer pensar libremente los pensamientos reales que piensas con Dios. Y si aún piensas los pensamientos privados que tú estabas acostumbrados a pensar, entonces está Jesucristo, que te enseña que son simplemente ilusiones, como la enfermedad, como la escasez, como la soledad, como la separación. Son pensamientos ilusorios. Por eso esta palabra de gracia en este momento te presenta perfecto, te presenta santo, te presenta capacitado y aprobado delante de Dios. Dios delante de ti y tú delante de Dios. En el Espíritu, no aparte, no afuera. Colosenses capítulo 1, versículo 16. A los colosenses se les enseñó que en Jesucristo fueron creadas todos los dominios, potestades y principados, visibles e invisibles,
fueron creados en Él y para Él. Nada se sale de esa mente de Cristo. Por eso esta palabra de gracia es desde esa mente resurrecta, desde esa mente despierta que siempre ha permanecido. Por eso la circuncisión, que es ley, la circuncisión que es eco, juicios de condenación y de separación y de exclusión, arriba y abajo, a los lados, adelante y atrás. La circuncisión nada es, porque en Cristo todos somos uno. Lo que dice la palabra, la idea de Jesucristo, mira, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es en el Espíritu. Por el Espíritu tú reconoces tu fuente. Por el Espíritu, solo por el Espíritu tú reconoces a tu Padre. El Espíritu da testimonio a tu Espíritu de que tú eres el Hijo. Ni siquiera la incircuncisión vale algo, porque inclusive la circuncisión te hace clasificar al circunciso. En el Espíritu hay completa libertad para pensar que tú eres todo lo que ves, que tú eres todo lo que percibes, y que todo lo que tú percibes y ves, sientes y piensas, tú lo elegiste. Y con el pensamiento benigno de Jesucristo, esta palabra de gracia en aceptación, entonces no hay clasificación en ninguna clase. No hay circunciso, no hay religioso, no hay incircunciso, no hay esclavo ni libre. Por eso más adelante vamos a seguir mirando, por ejemplo, a los colosenses, donde la intención del Espíritu, la intención de Jesucristo, la intención de la voluntad de Dios nos exhorta a lo siguiente, y es un mandamiento, no aparte, es una intención que está en ti: revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tú conoces a través del Evangelio de gracia cómo fuiste conocido. ¿Cómo? Como el Hijo de Dios, no como un hijo de Dios, como el Hijo de Dios. Tú eres uno con Jesucristo, tú no eres dos ni tres, tú eres uno con Él. La ley del Espíritu de vida no excluye absolutamente partes separadas. Esa es la evidencia más allá de las palabras. Las palabras textualmente te llevan a crear una doctrina y a clasificar, pero si tú piensas los pensamientos reales que piensas con Cristo, tú eres uno con Él, y a la vez que Él es uno contigo. Hebreos capítulo 1 habla de que Él hace a sus ángeles espíritu, pero todo también tiene una dinámica. Escuchar, el oír es muy importante. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos lo enfatiza, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces es muy importante el oír. A los galatianos también se les enseñó. La salvación no requiere absolutamente sino en este momento que tú escuches. Gálatas capítulo 3 versículo 5, que son experiencias agregadas dentro de esta manifestación y advenimiento de Jesucristo en tu vida. Él hace maravillas entre nosotros, es por el oír con fe, no por las obras. Tú puedes obrar, pero el oír produce una dinámica que ejerce la misma palabra, que no volverá vacía, sino que hará lo que esa misma palabra quiere y será prosperada en ti, en lo que le fue mandado. Por eso vamos a ver los comienzos de haber querido compartir en este mundo terrenal, en este universo de aparente separación, de haber querido compartir la plenitud y la deidad de Jesucristo. Vamos a comenzar en Isaías capítulo 11 versículo 9. Tenemos acá la Biblia para comenzar esta experiencia de vida, que al final vamos a concluir que realmente es tu propia experiencia. Si tú eres el Hijo, si tú llegas al reconocimiento de tu propia naturaleza en Jesucristo, ¿qué va a pasar? Que tú vas a aceptar que esto que vamos a leer acá es tu comienzo. Se utiliza mucho en el Nuevo Testamento, que se le enseñó a Pablo, la palabra predestinación, destino previo. Vamos a comenzar a leer dónde fue que comenzó. Claro que tuvo un principio, pero a partir de haber creado este universo amoroso,
y haber querido Dios compartir con este universo tu naturaleza como pensamiento, como idea santa. En Isaías capítulo 11 versículo 3: y le hará entender diligentemente en la horda del Señor, no juzgará según la vista de sus ojos, ni decidirá por lo que oigan sus oídos. Esta palabra de gracia produce en ti una visión diferente de las cosas. El ego en ti produce otra visión distinta, pero la palabra de gracia, de aceptación, produce una visión distinta y te lleva a decidir una actitud con cordura, con justicia, con respecto a ti y con respeto a los demás y al universo. Entonces, ¿cómo cambiar nuestra mentalidad? ¿Cómo activar? ¿Cómo enseñar? En esto el concepto que también es muy importante. Tú enseñas a un dormido, tú enseñas yendo y viniendo, tú enseñas en reposo, porque tú siempre estás pensando, y la vida es pensamiento, a partir de la mente que piensa, a partir de lo que ahora vamos a enfatizar. En el principio era el verbo, pensamiento, y el verbo se hizo carne, el verbo se hizo materia, el verbo se hizo pensamiento, el verbo se hizo ego, el verbo se hizo mensaje, el verbo se hizo un pensamiento que proyectó un destino, unas buenas obras preparadas de antemano. Entonces es muy importante que nosotros nos revistamos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Inclusive hay una experiencia que nos presenta Jesús de Nazaret en el apóstol Juan, en el capítulo 16. Vamos a redactarla para que miremos. Que tenemos, digámoslo así, mientras adquirimos la mente de Cristo de una manera eficaz, una ayuda, el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 13, donde se nos enfatiza que el Espíritu de verdad es el que nos guiaría a toda verdad, y la verdad nos haría libres. Has escuchado mucho esta serie de versículos, pero el Espíritu Santo utiliza nuestro oído, el Espíritu Santo utiliza los ojos del entendimiento que están en nosotros para activar en nosotros esta gracia de enseñar el pensamiento benigno de Jesucristo. Entonces, para volver a Isaías capítulo 11, para que sigamos este contexto: sino que juzgará con justicia y ardirá con equidad por los mansos de la tierra. ¿Cuáles son los mansos de la tierra? Sino todos aquellos pensamientos que están en ti, que no juzgan en separación, que no tienen ninguna acusación maligna contra tus hermanos, contra tu prójimo. Entonces, reposará sobre él. En el antiguo pacto hablaba, reposará sobre él. En el nuevo pacto se activará en nosotros el Espíritu de verdad, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, y el Espíritu de honra, que nos llevará a una nueva relación con Cristo.